Continuamos con el ejercicio 15 del tema de estereoquímica y en este problema nos piden asignar estereoquímica a una serie de alquenos. Entonces vamos a ver primero cómo se puede distinguir el isómero cis del trans en un alqueno. Por ejemplo, cuando tenemos una molécula con doble enlace, los sustituyentes que parten de él pueden estar colocados hacia el mismo lado del doble enlace, como en este caso, y se utiliza la notación cis para indicar esa posición. Cis significa grupos iguales orientados hacia el mismo lado. Tienen que ser dos grupos iguales, no importa de qué tipo sean. Por ejemplo, aquí tanto los hidrógenos como los metilos van orientados a un lado y por tanto es un alqueno cis. Para entender mejor la idea, vamos a dibujar un alqueno trans en el que esos grupos van orientados a lados opuestos. A esto se le llama el alqueno trans. Los metilos van a lados opuestos y los hidrógenos también. Podemos elegir cualquiera de ellos para ver si el alqueno es cis o trans. También se usa esta notación en los cicloalcanos. Por ejemplo, cuando tenemos un cicloalcano que tiene dos cadenas hacia el mismo lado, aquí se puede utilizar aunque no sean iguales. Un metilo y un etilo, o bueno, dos metilos, da igual, pues hablamos de que es cis porque tiene esos grupos al mismo lado colocados, y cuando los grupos van a lados opuestos, uno para arriba y el otro para abajo, pues decimos que es un cicloalcano trans. Se escribe siempre con minúscula. Cis y trans no se emplea mayúscula, no debemos poner una mayúscula, siempre minúscula, y preceden al nombre y se separa por un guión del nombre. Bien, en el caso de los alquenos que estamos viendo, nos surge un problema. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando tenemos un alqueno que no tiene dos grupos iguales? Por ejemplo, tenemos un metilo, un hidrógeno, por ejemplo, un cloro y un etilo. Aquí no tenemos dos cadenas iguales. Nos damos cuenta, por ejemplo, de que metilo y cloro están trans, o hidrógeno y cloro están cis, o etilo e hidrógeno están trans. Pero, ¿en qué nos fijamos para decir si esta molécula es cis o trans? Porque tenemos un segundo estereoisómero en el que podemos dibujar sin más que cambiar dos de los grupos de posición. Por ejemplo, cloro y etilo, si los cambio, pues tengo el otro estereoisómero. Estas moléculas no son iguales, no son superponibles lógicamente. Aquí metilo y etilo están al mismo lado, están cis, y aquí tengo etilo y cloro al mismo lado. ¿Cómo puedo distinguir una de otra? Pues con cis y trans no, porque cis y trans implica indicar la posición, indica tener dos grupos iguales. Grupos iguales que si van al mismo lado cis, si van a lados opuestos trans. En este caso se utiliza otro tipo de notación que se conoce como notación ZE, la notación ZE. ¿Y cómo se da notación ZE? Bueno, nos fijamos en los dos grupos que parten del carbono de la izquierda del alqueno y damos prioridad por número atómico al de mayor prioridad. O sea, damos prioridad y buscamos el de mayor prioridad. El hidrógeno pierde, que tiene número atómico 1, el carbono gana, por tanto esto es el grupo de más prioridad. Y le ponemos algo al lado, una A, yo voy a poner una A, pero bueno, lo puedes encerrar en un círculo o lo que sea, simplemente de los dos grupos saber cuál tiene más prioridad, según números atómicos, igual que cuando damos notación RS. El carbono de la derecha del alqueno, hacemos lo mismo con él. Miramos de los dos sustituyentes que parten de él, cuál tiene más prioridad. Carbono unido a carbono, carbono unido a cloro, el cloro gana. Y le voy a poner una A al lado, pero ya digo que solo es para recordar de los dos grupos que parten de un carbono y del otro, cuál tiene más prioridad. Cuando los grupos de más prioridad van a lados opuestos, como en este caso, el alqueno es E. Es una E mayúscula que se pone entre paréntesis y se separa por un guión del nombre. Este es el alqueno E, porque tiene grupos de más prioridad a lados opuestos. Y este va a ser alqueno Z, pero lo vamos a ver. Carbono de la izquierda gana el metilo. Carbono de la derecha gana el cloro. Cuando los grupos de más prioridad están al mismo lado, el alqueno es Z. O sea que lados opuestos y Z
mismo lado. Mismo lado. De esa forma se distinguen estos estereoisómeros, aunque no tengan cadenas iguales, utilizando notación ZE. Cuando hay cadenas iguales puedes usar la notación que te apetezca. Por ejemplo, aquí del carbono de la izquierda tenemos aquí el grupo de más prioridad y el de la derecha tenemos aquí el grupo de más prioridad. Están al mismo lado, por tanto este es un alqueno Z. Z o cis, ambas notaciones son perfectamente correctas. Aquí los tenemos a lados opuestos, por tanto es un alqueno E o trans. No siempre Z coincide con cis ni E con trans. Hay alquenos que pueden en una notación ser cis y en la otra ser E. O al revés, bueno, no tiene que ver Z cis, E trans, no hay relación. Bueno, pues una vez que hemos comentado un poco la idea de la notación ZE tan utilizada en alquenos para distinguir los estereoisómeros de los alquenos, pues vamos a aplicarlo aquí. Molécula A, no tenemos nada que hacer porque este carbono tiene 2 átomos de flúor. Por tanto, da igual, como son 2 átomos iguales, no hay estereoisómeros, no tenemos estereoquímica en este alqueno. No es ni cis ni trans, no, nada. Tienen que ser cadenas diferentes las que parten de cada carbono. Si son iguales, ya la estereoquímica desaparece. Bien, pasamos a este. Nos fijamos, por ejemplo, en este carbono de la izquierda o en el de la derecha. Empieza por donde te apetezca, no tiene problema eso. Carbono unido a carbono, por aquí, y por aquí también. Voy a mirar de estas 2 cadenas que parten de ese carbono de la izquierda, quién tiene prioridad por número atómico. Aquí desdoblaríamos, quitamos los dobles y ponemos un carbono sobre cada carbono de los dobles, o sea que este carbono rojo uniría a 3 carbonos nada menos. Y este carbono rojo une a uno solo, por tanto ya vemos que aquí está la cadena de más prioridad, el benceno. Ahora miramos el carbono de la derecha del alqueno y los 2 grupos que parten de él y hacemos lo mismo. La rama de arriba, la cadena de arriba, carbono sp2 unido a carbono. Por aquí también hay empate. Ahora, este carbono rojo une a 2 azules. Este carbono rojo une a 2 azules, siguen empatando. Pero los azules de arriba ya no unen a más nada. Y este azul de abajo une a otro, este naranja que pongo aquí. Eso hace que la cadena de abajo gane. La de abajo es la de más prioridad de las 2. Como quedan al mismo lado, este es un alqueno Z. Grupos de más prioridad al mismo lado, alqueno Z. Las prioridades simplemente se dan entre los grupos que parten del mismo carbono del alqueno. No tiene que ver, no es dar prioridades a los 4 grupos ni nada de eso. Solamente coges este carbono del alqueno y miras las 2 cadenas que parten de él y miras la que tiene más prioridad. Y del otro lado igual, si esas cadenas de más prioridad van al mismo lado, Z, si van a lados opuestos, E. Por ejemplo, este carbono de aquí, de este alqueno, tiene hidrógeno. El hidrógeno pierde frente a la cadena es la A. Este de aquí tiene un deuterio que tiene un número atómico 1 como el hidrógeno y la cadena que tiene carbonos y por tanto 6 de número atómico gana A. Cadenas de más prioridad a lados opuestos. Se trata de un alqueno E. Pasamos a este. Este carbono del alqueno. Miramos las 2 cadenas que parten de él. Las seguimos hasta que decidan. Carbono, carbono, empate. Pero este carbono tiene bromo y este carbono tiene oxígeno. El bromo tiene más número atómico, cadena A. Aquí tengo un hidrógeno hacia abajo y la cadena CH2OH gana lógicamente al hidrógeno, A. Cadenas de más prioridad de ambos carbonos a lados opuestos. Por tanto es un alqueno con estereoquímica E. De esta forma se puede determinar pues la notación ZE o cis-trans de los alquenos. Te dejo aquí un alqueno para que me digas si es Z o E. Ese alqueno. Bueno, y esto sería todo en cuanto al ejercicio 15 y continuamos con el ejercicio 16.